Imaginen todo lo que tuvo que pasar en esta casa para que la apodaran la casa del diablo. Hasta cara tiene, según yo, ojo, nariz y boca. No sé si solo soy yo la que lo ve. En esta casa vivían dos mujeres, Juliana y su nieta María. Todo comenzó en 1899 y sí, fue hace ya mucho tiempo, pero meses después del fallecimiento del esposo de Juliana fue que todo comenzó a tornarse un poco, bueno, bastante extraño. Y a pesar de que todo ocurrió en 1899, se hizo público hasta 1900 porque este fue el primer caso de poltergeist documentado en España. Y es que hay de poltergeist a poltergeist, porque puede ser que uno tolere que se muevan tus cosas de repente o que se abren y se cierren puertas, pero en el caso de ellas soportaban cachetadas, jalones de cabello, que objetos pesados salieran volando hacia su cara, entonces ahí ya no estaba tan soportable. Juliana y María ya estaban experimentando estas cosas, pero como que no querían decir nada, hasta que Juliana se acercó a su iglesia para pedir una misa en honor al primer aniversario de la muerte de su esposo. Y esto se hace comúnmente, pero Juliana no solo tenía la intención de que fuera la misa de aniversario, sino que ella pensaba que tal vez haciendo esto, las cosas que ocurrían en su casa iban a detenerse algo. También le dijo al párroco, al que se le acercó, que sí podía ir a su casa para echar la bendición y demás, y el párroco aceptó y fue a la casa. Y las dos estaban así como, pues sí, haz la bendición y esperando que ya todo termine, pero cuando el párroco llegó a la casa, se metió a la casa, y notó que cayó una piedra al lado de ellos. Y en cuanto ellos estaban así como de que, ¿de dónde salió la piedra? ¿Quién la aventó o qué? Comenzó una lluvia de piedras. Que si ya me siguen desde hace tiempo o han visto otros de mis videos donde hablo de poltergeist, esto de la lluvia de piedras es muy común y no tengo idea por qué. Por más que busco todavía no sé qué tienen con las piedras. El caso es que empezó a caer una lluvia de piedras adentro de su casa. Pero la cosa no terminó en puras piedras, sino que notaron que además de piedras, lanzaban objetos. Esos objetos no eran ni de Juliana ni de María. O sea, ¿de dónde estaban saliendo estas cosas? El párroco les dijo, pues muy bien, yo ya me voy, porque yo no puedo tolerar esto, y le ganó el miedo. Se fue, no terminó ni la bendición de la casa, ni volvió a pararse ahí. Pero no dejó las cosas ahí, o sea, no dejó a las mujeres solas con su problema. Bueno, sí y no. Lo que pasa es que fue con el arzobispo de Santiago, Martín de Herrera, y le informó sobre toda la situación y le dijo, tú hazte cargo. Y la iglesia dijo, ok, yo me haré cargo, y se acercaron a la casa para ver todo lo que pasaba, y fue aquí cuando se empezó a hacer público, porque de hecho en todo el país se hablaba sobre esto, y aquí fue donde la apodaron como a casa du demo, es decir, la casa del diablo o del demonio. Lo que notaron de este caso es que la actividad paranormal, los ataques y demás se enfocaban nada más en Juliana. A María no le pasaba nada, y a diferencia de otros casos donde las personas que llegan también son atacadas y demás, en esta ocasión no. O sea, había testigos de lo que estaba ocurriendo, pero veían lo que le pasaba a Juliana. O sea, a ellos no les aventaban nada, ni les caían piedras ni nada, pero a la señora sí que le pasaban cosas. De hecho, hicieron una lista de las cosas que le pasaban a Juliana, y entre ellas era estirada del cabello o de la ropa hasta destrozarla. La golpeaban y la escupían. Los objetos volaban de un lugar a otro, desprendiéndose incluso de los muebles, solo para acudir a golpearla. Imaginen a la pobre señora, porque ya era una señora mayor hasta acá, harta de la situación, y a veces cuando le colmaba la paciencia, todos sus muebles y todas las cosas las encerraba bajo llave en un cuarto, y de repente las cosas aparecían fuera de ese cuarto con llave, haciendo lo mismo, golpeándola. Algunos interesados en tratar de explicar qué era lo que estaba ocurriendo aquí, tomaban algunos objetos o piedras que le lanzaban a la señora y los marcaban. Los dejaban en su lugar, y sin que nadie los tocara, los objetos aparecían partidos en dos. Hubo muchas personas que no creían en lo que decían Juliana y María que les ocurría aquí, entonces se acercaban a la casa y salían callados porque ellos habían sido testigos de que sí estaba ocurriendo y daban fe de que todo lo que decían era verdad. Y como este caso pues se hizo muy popular y muy grande, hubo varios periódicos que sacaron reportajes sobre esta situación, y a partir de que esto se hace público, las cosas empezaron a poner mucho peor, porque hasta
ese momento solamente a Juliana la estaban atacando, pero a partir de que se publica toda la información, a María, la nieta, también le comenzó a pasar lo mismo. Ella también le jalaban el cabello, la golpeaban, la tiraban hasta el piso, le jalaban la ropa, el cabello y demás. Y todo se estaba tornando muchísimo, muy peligroso, porque a María una vez le pasó que sentía como si la estuvieran ahogando. Lo peor era que no podía ver quién le estaba haciendo esto. Si trataba de defenderse, pues no le pegaba a nada, y ella simplemente se estaba quedando sin aire. Un cardenal ordenó que se hiciera como un grupo de investigación y que fueran a la casa para ver qué era lo que sucedía. Y pues sí, levantaron un acta de lo que estaba sucediendo, pero ¿y qué? Eso no resolvió nada. Y Juliana y María, al ver que nadie, ni la iglesia, ni el cardenal, ni los padres, nadie que se acercara podía ayudarlas o podía mejorar la situación de lo que ocurría aquí, decidieron por fin dejar su casa. Muchas personas llegarán a hacer el comentario de por qué aguantaron tanto y por qué no se fueron a la primera, pero es que ellas económicamente no podían simplemente dejar su casa e irse a otra. Porque de hecho, para lograr esto, es decir, salirse de su casa, ellas tuvieron que separarse. Juliana se fue a vivir con unos familiares suyos, donde falleció unos cuantos meses después. Y María se fue para el continente americano y a partir de ahí se le perdió la pista. Desde ese entonces la casa pasó de dueño en dueño, porque primero nadie se animaba como a vivir en ella y segundo, nadie quería restaurar esta casa. Hasta que hubo un valiente que se animó y él es su actual dueño, llamado Javier, y él dijo, ok, yo me voy a quedar una noche en la casa para ver si me pasa algo. Eso hizo y no le ocurrió absolutamente nada. Dice que lo único extraño fue que encontró una piedra rara, así como redonda, que no tenía nada que ver con la construcción de la casa, y eso fue todo. De hecho, guarda esa piedra como si fuera una reliquia. Posiblemente esa era una piedra de las que le lanzaban a María y a Juliana. Hoy en día la casa está muy tranquila, como ya sin rastro de la presencia oscura o lo que sea que haya pasado ahí. Aparentemente no hay nada que temer, pero bueno, uno nunca sabe, ya que puede ser que esa entidad o lo que sea que haya pasado haya estado pegado a Juliana y a María, más a Juliana, porque recuerden el detalle de que todo comenzó después de que su esposo falleció. Entonces, bueno, no sé si ahí tenga algo que ver. O puede ser que sea la casa, pero si ya vive una nueva persona ahí y no le ha pasado nada, entonces probablemente eran las mujeres que vivían aquí. Porque además no se tiene registro, bueno, a María se le perdió el rastro, pero que a Juliana le haya pasado este mismo tipo de cosas en la casa de sus familiares. Y de hecho, ustedes pueden ir a la casa del diablo a hospedarse ahí y ver si les pasa algo. Díganme, ¿se quedarían en esta casa o no? Que ya pasaron muchísimos años de que esto ocurrió, puede ser que ya no haya nada ahí, o sí. Los estoy leyendo.